Leer la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, los versículos del 9 al 10. ¿Cuánto más? Dice así la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una de las denuncias más fuertes que hacían los profetas a Israel en el tiempo del Antiguo Testamento era que el pueblo honraba a Dios de labios solamente y no lo hacía de corazón. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 29, versículo 13, en otros lugares también. Entonces, que el pueblo pensaba que por venir y presentarse delante de Dios y llevar a cabo una serie de actos, pues entonces uno ya ha cumplido, ¿no? Uno ya ha cumplido, aunque lo que haga no le importe mucho dentro y después cuando salga pues vaya y haga lo que quiera, ¿no? O todo lo contrario. Esto es el problema, esto es el pecado del formalismo, ¿sí? Y era, pues como decimos, una de las continuas denuncias de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora bien, también sería un error lo contrario de pensar que solo se tiene que dar, pues, o que solamente es importante el corazón, sin que nos preocupemos para nada por dar la adoración y el culto a Dios por medio de unas acciones en concreto, unas acciones que se puedan ver. Digo todo esto pues a raíz de lo que hemos leído, estos versículos 9 y 10. Ya hemos comenzado pues este capítulo 3. Nosotros vamos continuamente leyendo pues semana tras semana este libro de Proverbios, y es entonces este pasaje que nos toca, digamos, hoy. La semana pasada habíamos visto los 8 primeros versículos y veíamos entonces las bendiciones a la sabiduría, algunas de ellas, porque de hecho todo este capítulo son bendiciones que Dios da con la sabiduría, por medio de la sabiduría. Y bien, pues entonces vemos que estos versículos que hemos leído aquí está hablando de una parte, digamos, del culto, de la adoración a Dios, como son también las ofrendas, ¿no? Las ofrendas que habían sido pues instituidas en el Antiguo Testamento por Dios para dar culto pues al Señor. Bien, pues el tema de las ofrendas y el tema, pues este tema hoy en día, es una cuestión un tanto a lo mejor delicada a tratar. Nos podemos encontrar seguramente pues dos extremos, ¿no? Dos extremos que a la hora de, digamos, tratar el tema de las ofrendas desde el púlpito. Estarían por una parte aquellos que lo hacen, digamos, de una manera continua, ¿no? Que no dejan de tratarlo. Semana tras semana trate el sermón de lo que trate y sea pues el texto que se comparta, vaya de lo que vaya, pues de una manera o de otra pues se acaba tratando, ¿no? Ya sea al final o ya sea un poco de paso por el mensaje, se deja caer, y entonces pues es una cosa un poco monotemática, digamos. Esto sería un extremo, y el otro sería aquellos que, no, todo lo contrario, aquellos que están movidos por el pudor, ¿no? Por la vergüenza. Hablan de las ofrendas, bueno, el pastor pues de alguna manera se ve afectado personalmente por ello, ¿no? Depende también pues en algunos lugares, en algunas iglesias su sostén. Entonces pues está movido de un sentimiento de vergüenza, pudor, entonces lo trata de evitar. Y también hay iglesias, congregaciones que esto pues les resulta embarazoso, ¿no? Si viene un pastor y predica acerca de las ofrendas al Señor, pues algunos hasta se molestarían, ¿no? Como diciendo, mira, este está mirando para sí mismo. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Entre uno y otro, pues creo que no hemos de quedarnos ni por uno ni por otro. Es algo que se tiene que tratar, ciertamente. Se tiene que tratar
Porque en la Biblia está enseñado y un ministro, un predicador, no puede dejar de tratar una serie de cosas por opción personal, ¿no? Entonces él no puede omitir algo que le resulte, pues, que no sea de su agrado o le resulte por una razón o por otra embarazoso. Él está llamado a compartir y a enseñar todo el consejo de Dios al pueblo. También los creyentes, las congregaciones, tampoco tienen el derecho de decir, bueno, esto sí y esto no. Pueden ser las ofrendas, pero pueden ser también otras enseñanzas, pueden ser también otros asuntos. No. ¿Sí? Yo no quiero. ¿Sí? No quiero más sobre ¿Sí? Entonces es una cosa que se tiene que tratar, ¿sí? Se tiene que tratar, pero en la medida que aparece en la Escritura, ¿no? Esto es también una de las ventajas de ir siguiendo la Biblia de una manera consecutiva, de que entonces tratas todo lo que aparece en la Biblia, ni más ni menos, ¿no? No porque tenga entonces una afinidad o una especial inclinación por un tema o por otro. Y entonces, pues la medida que aparece en la Escritura y además en el espíritu de la Escritura. El espíritu de la Escritura significa, pues, dar esta enseñanza en particular, pero también, digamos, la enseñanza que lo rodea, que la enmarca, ¿verdad? Dar verdaderamente la enseñanza de la Escritura en general, ¿verdad? Acerca, pues, de este tema. Bien, vamos entonces a considerar estos versículos y bien, pues vamos a intentar hacerlo en esta tarde, pues considerando tres puntos, tres ideas en estos versículos. En primer lugar, el deber que nos está aquí presentando la Escritura, el deber en sí mismo, que es el honrar a Dios. En segundo lugar, pues la manera de cumplirlo, que es por medio de los bienes y las primicias. Y en tercer lugar, la bendición prometida. La bendición prometida. Bien, pues entonces vamos a verlo con la ayuda del Señor. En primer lugar, pues, el deber en sí mismo, que decimos en el versículo 9, dice, honra a Jehová. Todos pues recordamos seguramente este mandamiento del decálogo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Honra es el mismo verbo, ¿verdad? Es la misma idea, dar la honra al Señor. Dar la honra al Señor. En el Salmo 96, en el versículo 8 y 9, se dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Se le tiene que honrar al Señor por quién es Él, ¿no? Entonces, se le tiene que honrar por su nombre, la honra debida a su nombre, por quién es Él, por quién es Dios, por sus atributos y por su obra para nosotros. Él es el único que existe desde la eternidad, es el creador, el soberano, el sustentador de toda criatura. Él es también nuestro Señor, nuestro Salvador. Y entonces esto es algo que están todos los hombres llamados a hacer, ¿no? El Salmo 100, por ejemplo, versículo 1, cantad al Señor, habitantes de toda la tierra. Todos los habitantes del mundo tendrían que hacerlo, pero sabemos que no lo hacen porque también, como hemos leído y cantado la palabra, pues los hombres pues, están también adorando a ídolos que no libran, no tienen poder, no pueden hacer nada, pero están, digamos, ocupando el lugar del Señor. Dios es celoso de esta honra que Él pide. Él quiere que se la dé a Él y solo a Él. Y Él no permite que la reciban pues otros. Él no la comparte con nada ni con nadie, como nos dice Isaías capítulo 48, en el versículo 11, cuando dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Y dice, y mi honra no la daré a otro. Esta honra el Señor no la comparte con nadie. Tenemos pues que honrar a Dios. Bien, pero ¿en qué consiste entonces honrar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues para verlo, tres sencillas ideas bíblicas. En primer lugar,
el concepto mismo de la honra. Es seguramente útil pues tener presente que tanto la palabra honra como gloria, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues tiene su origen en la idea de tener peso, de algo que tiene peso, ¿no? Lo contrario es algo ligero, es algo vano, es algo ligero, es algo vano, es algo liviano y insustancial. Entonces, lo glorioso, por contrario, es lo que tiene, digamos, peso, ¿no? Y dar la honra, entonces, es hacer lo que aparezca, pues, no como ligero, liviano, sino, pues, como algo, como decimos, de peso. Esta es una idea que también la encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17, cuando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, pues, el dar la gloria a Dios o dar la honra a Dios en el culto y en la adoración no es hacerlo, pues, tratar las cosas de Dios como algo ligero, leve, liviano, sino todo lo contrario, como algo, pues, grave, y tratarlo, por lo tanto, de una manera, pues, seria y solemne, ¿verdad? En segundo lugar está, pues, también la idea de que esta honra es algo que se tiene que manifestar, que se tiene que ver, ¿no? Entonces, es decir, que no se trata solamente de una cuestión de sentimientos, ¿no? Está bien tener sentimientos, ¿no? Y está bien, pues, tener buenos sentimientos para los hombres y también para con Dios. Pero dar la honra a Dios se tiene que manifestar, se tiene que hacer visible. Entonces se tiene que ver en la manera de dirigirme a Él, se tiene que ver en una serie de actos que hacemos para darle la gloria. Si uno dice: mira, sí, yo honro mucho a Dios, pero en mi alma y mi corazón está muy bien, nadie lo duda, pero se tiene que ver en la vida, se tiene que ver por lo que dice, se tiene que ver por lo que hace, se tiene que ver, esa es la idea. Y la tercera idea, pues, que podemos compartir acerca de la idea de dar honra, pues es que, ¿cómo dar honra a Dios? Pues es la honra que Dios establece, es la honra que Dios pide, ¿no? Dios es quien dice cómo ha de ser honrado, nos dice la manera como tiene que serlo. Los israelitas, pues, no podían adorar a Dios de cualquier manera, no podían presentar sacrificios de cualquier manera, no podían sacrificar los animales que ellos querían, ¿no? Ya aunque fueran limpios, no podían hacerlo, tenían que ser los que Él había prescrito. No podían dar las festividades que ellos querían, no podían, pues, montarse un templo allí donde querían, ni poner, pues, a este como sacerdote, sino los que Dios había instituido. Y aquel que lo probó, pues sabemos, fue el rey Jeroboam. ¿Y cómo acabó? Pues ya sabemos, ¿no?, la maldición que dio Dios contra Jeroboam y su familia, ¿no? Que dice que los que de Jeroboam mueren en la ciudad, pues lo comerán los perros, si mueren en los campos, pues serán comidos por las aves de los cielos. Así pues, vemos que es algo, pues, también importante a tener en cuenta, porque Dios es celoso de su honra, y esto también implica celoso de la honra que Él ha establecido. Bien, pues entonces esto significa que en la Biblia tenemos toda una serie de cosas, ¿no? Dios nos entrega, nos presenta una serie de cosas, tanto para creer como también, pues, que hemos de hacer en nuestra vida en general, como también cuando nos presentamos en su presencia para darle la honra. Entonces es esto que tenemos que hacer y no lo otro, no es lo que a nosotros nos parece. Bien, pues entonces vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento Israel estaba ligado a cumplir estas cosas y no otras. Entonces tenían una religión, vemos, estaban ligados a este tipo de cosas que Dios les presentaba, ¿no? Nosotros los evangélicos, pues, sabemos, ¿no?, que esta palabra religión no nos suena nada bien, ¿no? ¿Cuántas veces yo mismo, pues, habré estado compartiendo a la gente el evangelio diciendo: no, es que nosotros los evangélicos no tenemos una religión, sino tenemos una relación personal con Cristo. Por supuesto que tenemos una relación
personal, sí, es la fe personal que nos salva en Cristo Jesús, pero esto no significa que no tengamos una religión en el sentido de que Dios nos entrega en su santa palabra toda una serie de cosas y no somos nosotros quien lo inventamos, no depende de nosotros, ¿verdad? Si hablamos solamente en términos de relación, entonces es algo más flexible, ¿verdad? Es algo más flexible, pues tanto lo que pues, hay que creer como lo que hay que hacer, es algo más negociable, ¿no? Es algo más manejable, ¿no? Entonces, bien, ya digo, no está tal vez de moda el hablar así, pero por ejemplo, Calvino escribió la institución de la religión cristiana. En la Confesión de Fe de Westminster, por ejemplo, en el artículo sobre la iglesia visible, dice que es el conjunto de los creyentes que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Así, por lo tanto, pues no creo que sería bueno de perderle un poco el miedo, por lo menos la idea, el concepto. Dios es quien nos entrega estas cosas, no proviene de nosotros y estamos ligados a guardarlo para darle la honra. Bien, este sería en cuanto al primer punto, pues el deber de dar la honra. Y ahora pues vamos a pasar en segundo lugar a la manera en concreto de cumplirlo. Dice, con tus bienes, y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con tus bienes, ¿no? La palabra bienes pues está refiriéndose a las cosas que uno posee en casa y que lo tiene pues en grado suficiente como para que sean riquezas, ¿no? Se pueden considerar riquezas. De hecho, aquí en el capítulo 1, versículo 3, la misma palabra la tenemos traducida por riquezas. Hallaremos riquezas de toda clase. Entonces tenían que presentar al Señor los bienes, las ofrendas, los sacrificios, ¿no?, que el Señor había instituido. Pero además de esto vemos en los diezmos que el Señor estableció en Israel. Por ejemplo, podríamos leer en más lugares, pero podemos leer en el Levítico, en el capítulo 27 y en el versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30, cuando dice que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, es del Señor. Entonces son de las cosas que uno tenía, ¿no?, de su propia cosecha, y entonces se diezmaba la 10ª parte para el Señor. Después también, continuando aquí en Proverbios, habla de las primicias. De las primicias dice de todos tus frutos, de todo lo que le producía la tierra. Los primeros frutos son las primicias, ¿no? Las primicias son los primeros frutos. Y vemos entonces el mandamiento a presentar las primicias, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23 y versículo 29. Éxodo capítulo 23, versículo 29. No, perdón, no es el 29, es el 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces vemos que los israelitas, el pueblo judío de Israel, pues tenían que honrar a Dios pues, con toda una serie de cosas que el Señor había ordenado, los sacrificios, las ofrendas, también los diezmos, también las primicias. Todos estos eran pues cosas distintas con los cuales ellos tenían que honrar al Señor. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál era el uso de todas estas ofrendas? Pues en cuanto a los diezmos, pues vemos que estaban destinados para los levitas, es decir, los sacerdotes, y también los pobres. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 26, Deuteronomio capítulo 26 y el versículo 12. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice, cuando acabes de diezmar el diezmo de tus frutos, en el año tercero, al año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces eran a los levitas, pero también a los pobres del pueblo. Pero por otra parte, las primicias. Bueno, he estado leyendo, estudiando el tema, y por lo que he visto, pues no he encontrado otra cosa. Pero entonces, por lo que
visto era solo para los sacerdotes, ¿no? Como también la carne de los sacrificios que se presentaban pues en el templo. Leemos en Deuteronomio 18, los versículos 3 y 4, cuando dice: este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tu lana, de tus ovejas, le darás. ¿A quién? Al sacerdote, al levita. Bien, pues entonces vemos, era para los sacerdotes. Entonces es algo también a tener pues en cuenta, algo importante en cuanto a las primicias. Que las primicias pues, además de servir para el sostén de los levitas, etc., servían también para la santificación del pueblo. Para la santificación del pueblo. Porque en las primicias se santificaba, digamos, toda la cosecha. Se santificaba todo el restante, toda la cosecha que no se presentaba, ¿verdad?, al Señor. Esto lo podemos ver como lo que ocurría lo mismo con el primogénito, el primer nacido de una casa, ¿no? Entonces, el primogénito, Dios lo había también ordenado que fuera santo, consagrado al Señor. Podríamos leer más lugares, pero por ejemplo, solamente en Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matiz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, era pues la consagración de todos los primogénitos, de todas las familias, de todas las tribus, y al final Dios permitió que fuera la tribu de Leví, a cambio, digamos, que todos los primogénitos de todas las tribus fueran redimidas, porque se le consagró toda la tribu de Leví. Leemos entonces también en Números, en el capítulo 3, en el versículo 12, Números 3, 12, cuando dicen: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces digamos que era, consagrados primeramente los primogénitos, en ellos se consagraba pues el resto de los hijos, ¿verdad? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leer ahí también, Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bien, pues entonces vemos, de la misma manera pues, que los hijos de los creyentes son santificados en sus padres, de la misma manera pues, que también todas las tribus de Israel eran santificados en Leví, y también pues todos los hijos de todas las familias eran santificados en los primogénitos, pues también vemos toda la cosecha era santificada en las primicias, ¿no? No la presentabas al Señor toda, sino solamente los primeros frutos, y en ellos eran santificados. Y es de esta manera como Israel es santificado, y es de esta manera como leemos, y con esto ya acabamos esta serie de lecturas, en Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 3. Y leemos allí que: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Vemos, Israel mismo son las primicias, ¿no? Porque él había sido consagrado también al Señor de esta manera. Bien, pues entonces la pregunta es, ¿se tiene que mantener esto último que estamos tratando, las primicias al Señor? Bueno, hay algunos lugares en los que creo que sí que se pues hace esto, ¿no? No sé si solicitar, pero algunos pues de dar la primera paga, ¿no? La primera mensualidad al Señor como ofrenda. Bueno, pues en realidad, pues si alguien lo hace pues en adoración al Señor, o si lo puede hacer, pues es una ofrenda al Señor, no vamos a criticar esto.
Pero en todo caso hemos de tener en cuenta que esto es algo ligado a las leyes del Antiguo Testamento, a las leyes ceremoniales. Por lo tanto, están cumplidas en Cristo y no las hemos de guardar como tales. No las hemos de guardar como tales. Entonces, hoy no tenemos primicias, tampoco estamos trabajando, la mayoría pues decimos en el campo. Entonces, lo que presentamos al Señor son simplemente ofrendas, ¿no? Y de la misma manera, pues el mismo principio opera aquí, ¿no? Entonces, todo lo que son nuestros bienes, todo lo que ganamos es consagrado al Señor, es santificado al Señor por las ofrendas que presentamos al Señor, ¿no? Todo lo que tenemos es santo. Nosotros, toda nuestra vida ha de ser santa, y lo que presentamos al Señor en los cultos, en la adoración, sirve de esta manera, sirve para nuestra santificación. Esto cuanto a las primicias. Después está la cuestión de los diezmos, ¿no? Los diezmos, que también hemos visto, se tiene que mantener. Bueno, pues en principio hemos de decir, de la misma manera, que los diezmos pues también estaban ligados al culto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, entonces, bien, hemos visto que estaba ligado también al mantenimiento de los levitas. Bien, pero también es cierto que no lo podemos considerar exclusivamente como algo ceremonial. ¿Por qué? La primera vez que vemos el diezmo en la Biblia no fue por orden de Moisés, no fue por la ley de Moisés. La primera vez fue por Abraham, que dio el diezmo a Melquisedec. Entonces es interior a la ley. Entonces vemos que no es algo que nos venga por Moisés como ley ceremonial, sino anterior a ella. Es un principio ya antes existente para la adoración, ¿no? Bueno, entonces vemos que en el Nuevo Testamento hemos visto que, en cuanto al diezmo, era para mantener al levita, al sacerdote, también para mantener o para ayudar a los pobres. Y bien, pues en el Nuevo Testamento, por supuesto, está también el sostén de los siervos, está también el sostén de los pastores. Y Jesucristo mismo pues dijo, también lo repite el apóstol Pablo, digno es el obrero de su salario. También están pues para ayudar en la iglesia, igual pobres, viudas. Vemos en el Nuevo Testamento cómo se les ayudaba de manera habitual a las viudas de más de 60 años. También pues hay casos especiales de ayuda que cubrir. Entonces también hemos de tener en cuenta que en la Biblia se nos dice, en el Nuevo Testamento, que los creyentes hemos de dar también en proporción a cómo hemos sido prosperados. En Primera de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, según haya prosperado. Según haya prosperado. Entonces esta palabra según es entonces en la medida que uno haya sido prosperado. Si uno ha sido prosperado más, pues entonces guarda más y da más. Si uno pues ha sido prosperado menos, pues menos, en función de y en proporción de. Entonces también hemos de tener en cuenta, por último, que en la iglesia primitiva pues vemos casos de que se compartía no solamente el diezmo, sino mucho más. Los creyentes ponían en conjunto sus propios bienes, vendían heredades y el precio de lo que vendían lo traían todo a los pies de los apóstoles. Entonces vemos, no es solamente el diezmo, no es solamente el diezmo. Entonces, si decimos que el diezmo no está sobre nosotros como ley, sí que lo podemos mirar el principio espiritual en cuanto a relacionado con el mismo. Si es verdad que no está sobre nosotros como ley, sí que podemos pensar y hablar de la gracia de dar, Entonces hemos de pensar esto, hemos de dar nosotros menos, bajo la gracia, que Israel bajo la ley. Entonces, ¿cuáles son las razones para no darlo? Entonces algunos podrán decir, es que es demasiado, ¿no? El diezmo es demasiado. Realmente es demasiado.
¿Realmente es demasiado darlo para el Señor? O si lo había pedido en el Antiguo Testamento, Dios le pedía entonces algo demasiado. Pero en todo caso, para tratar esta posible objeción, pasemos ahora también a ver el tercer punto, cuando dice la bendición prometida a honrar al Señor de esta manera, con los bienes y también con las primicias. La bendición prometida, leemos: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si se honra a Dios con los bienes, entonces Dios promete que les va a dar más bienes todavía. Dice que si honras a Dios con las primicias, pues entonces Él va a hacer que rebose en los lagares de mosto. El mosto es el vino nuevo. Vemos también aquí la idea, ¿no? Da la primicia, los primeros frutos, pues Dios va a hacer que sobreabunda tu primer vino. Y no solamente la cuestión del primer vino, no solamente la cuestión del mosto, sino que el mosto, el vino nuevo, en la Biblia, pues es también un símbolo ¿de qué? Es un símbolo de alegría, es un símbolo de disfrutar de las bendiciones de Dios. Leemos esto mismo, por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 9, versículo 13. Jueces, capítulo 9, versículo 13. Cuando dice: la vid le respondió: he de dejar mi mosto, o vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. O también el Salmo 4 y versículo 7. Salmo 4, versículo 7, cuando dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces vemos, el Señor está prometiendo sobreabundar de bienes, ¿sí? De manera que estemos contentos, estemos felices, así, por honrarle a Él. Y hay un principio que está expresado en la Escritura, en el mismo libro de los Proverbios. Leemos allí en el capítulo 19, en el versículo 17. Ahí decimos: a Jehová presta, al Señor presta, dice, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces es prestar. Dios le va a devolver el bien que ha hecho, le va a devolver lo que ha dado, pero dice con intereses, porque dice: a Jehová presta, Él se lo va a devolver con intereses. Entonces vemos que Dios se compromete a eso, a todo el bien que nosotros hacemos en su honor, en su adoración, Él nos lo va a devolver hasta que sobreabunde. Vemos, Dios no está en deuda con nadie, Dios no es deudor. Todo lo que nosotros hagamos por Él, Él también lo va a hacer por nosotros. Y esto mismo está en el Nuevo Testamento, expresado en 2 de Corintios, en el capítulo 9. 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Dice así entonces: esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces vemos que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no solamente Él nos va a dar todo lo que nos es necesario, sino aún más. ¿Para qué? Para que podamos entonces abundar para toda buena obra. Toda buena obra también, toda ayuda, toda ayuda. El contexto, 2 Corintios 8, 9, es el contexto de la ofrenda, ¿sí? Entonces vemos que el Señor tiene este compromiso en firme de ayudarnos y de hacernos, de prosperarnos, ¿verdad?, en nuestros asuntos, en nuestra vida, si nosotros lo honramos a Él de esta manera. Bien, pues alguno también podría, al oír esto, decir: bueno, cuidado con la teología de la prosperidad.
cuidado pues con fomentar un espíritu egoísta, el dar para que te den. Sí, de acuerdo que sería un error pues presentarlo de esta manera y hablar de teología de prosperar, de la prosperidad, ¿no? Y fomentar un espíritu egoísta de esta manera. Pero por otro lado hemos de también hacer atención a, como dice el dicho, a no cambiar el agua de la bañera tirando el niño dentro, ¿verdad? Porque está revelado y está dicho que el Señor se compromete a pues sí, prosperarnos y hacer que sobreabunde pues todo bien para que nosotros podamos seguir practicando toda buena obra. Y bien, pues alguien tan poco sospechoso, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, como es el puritano Matthew Henry. Conocemos el famoso comentario de Matthew Henry. En este versículo, él dijo así, bueno, es una traducción que he hecho, seguramente no será del todo precisa, pero dice: si ponemos nuestro estado o posición en este mundo al servicio de nuestra religión, encontraremos que nuestra religión estará al servicio de la prosperidad de nuestros asuntos en el mundo. Entonces vemos que esto es algo a tener en cuenta. Muchos hoy en día que invierten en bolsa, ¿para qué? Pues para ver mejorado su posición. Otros pues en las preferentes. Las bolsas se hunden, las preferentes pues sabemos cómo acaban, ¿no? Pero vemos que lo más seguro siempre para un creyente que es poner su dinero, ¿verdad?, sus bienes al servicio del Señor, para honrar al Señor de la manera que Él ha dicho. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. El Señor nos da estas palabras, estas promesas, Él conoce que somos humanos y también es para animarnos y es también pues para que lo hagamos, ¿verdad? Pero por otro lado también podemos mirar un motivo, digamos, más espiritual, en el sentido de que el Señor nos está diciendo esto ¿para qué? También para probar nuestra fe. ¿Para probar nuestra fe en qué sentido? Que si nosotros pues damos pues escasamente porque decimos, bueno, no sé si esto pues me va a venir bien, o sobre todo que damos y después pensamos, cuánto he dado, ¿no? Y lo cuenta uno como pérdida, ¿no? Y lo cuenta uno como pérdida. Pues entonces esto es una falta de fe, porque Dios dice que va a seguir prosperando más de lo que uno ha dado. Entonces, no solamente para cubrir las necesidades, sino para más aún. Entonces, hemos de simplemente confiar, ¿no? Es el mismo principio que decía Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? De buscar el reino de Dios y su justicia, lo primero, y todas las demás cosas serán pues por añadido. Entonces, el principio fundamental en todo esto, el principio fundamental de todo esto es lo que dice la palabra en primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30. Yo honraré a los que me honran. A los que honran al Señor, el Señor los va a honrar. El se honra al Señor con sus bienes, el Señor va también a honrarlos con sus bienes. El Señor pues es digno de esta honra y el Señor pues aquel que lo honra también pues se la da. Entonces decíamos que es un deber, sí, honrar al Señor, pero es también nosotros los creyentes un enorme privilegio darle a Él esta honra, porque entramos entonces en este compañerismo con Dios, ¿verdad? En este compañerismo con Dios. Y entonces hacemos su causa nuestra y Él hace también nuestra causa suya. Y bien, pues como decimos siempre, nuestra sabiduría es verlo así, lo que dice la palabra de Dios, que es así. Esta es nuestra sabiduría, recibirlo. Y entonces también por eso nos va a ayudar a estar descansando en el Señor para nuestra vida aquí, ¿verdad? Todos nuestros asuntos. Y ahora pues ya una cosa más, y con esto pues ya vamos acabando. Recordemos también a Cristo nuestro Señor. En el pasaje de la ofrenda, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, así acaba también el apóstol, ¿no? Dice, gloria a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Jesucristo. Dios se dio a sí mismo en Jesucristo.
Y pues el hecho de venir al mundo, Dios en Jesucristo, ¿cómo lo presenta la Escritura? Pues dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que Cristo, pues Él por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Y Él lo hizo cómo? Con gozo. Él lo hizo ¿cómo? Con gozo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de sí, el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que Él se dio a sí mismo con gozo. Y nos dice la palabra de Dios: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Asimismo se dio Jesucristo con alegría, con gozo. Se hizo pobre para hacernos nosotros pues ricos, enriquecernos con su gracia. Entonces, bueno, esto también se puede ver, ¿no? Nosotros nos queremos imitar a Jesús en un sentido, en las ofrendas, pero no es cuestión de imitación de Jesús. Es cuestión de comunión con Jesús. Es la manera como también tenemos comunión con Jesús. Dar a Dios es un acto también sacrificial, es un sacrificio que hacemos, que presentamos al Señor, ¿verdad? En adoración, de la misma manera que Jesucristo se dio a sí mismo en sacrificio. Por supuesto, no es un sacrificio expiatorio, ni mucho menos. Es un sacrificio de adoración, es un sacrificio pues de reconocimiento, de acción de gracias. Entonces, esto es lo que nos ha de mover. Y por supuesto también el ver las necesidades, el ver las oportunidades, ¿verdad? Están pues en cuanto a las obras, ¿no? La tenemos aquí pues en Miranda, la tenemos en Bilbao. Quisiéramos pues también pues abrir en otros muchos lugares. Miremos qué grande es este país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar pues tiene que haber también siervos dignos el obrero de su salario. Se han de levantar siervos también, pues y eso ¿quién lo ha de hacer? El pueblo mismo de Dios, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus dones. No hemos de esperar que venga pues el Estado a pagárnoslo, a financiárnoslo. Ha de ser el mismo pueblo de Dios que lo haga. Entonces, para que el reino de Dios se extienda en este tiempo, para que el reino de Dios tenga el testimonio del Señor Jesucristo, de su Evangelio, y la iglesia se implante en este tiempo. Y el Señor, pues, el medio que quiere usar es su pueblo. Es su pueblo, y entonces el pueblo que se ponga en este compromiso, el Señor lo va a usar y lo va a poner por cabeza, como dice la Escritura, y no lo va a poner por cola. Y el Señor pues le va a dar lo mejor de los cielos. El Señor lo va a hacer que levante el vuelo con las alas del águila, que no se quede, digamos, al ras de suelo. El Señor va a hacer familias pues sólidas, y va pues a dar también a su pueblo pues lo mejor. ¿Para qué? Porque el Señor ha entrado de esta manera con nosotros en pacto, y como hemos dicho, Él ha hecho suya nuestra causa, y también ha hecho que nuestra causa sea suya. Bien, pues el Señor así hará con nosotros. El Señor nos dará de todo lo mejor para que podamos sobreabundar para toda buena obra, para su gloria. Que así sea, y nuestros ojos lo vean. Amén.